Sebas, hoy nos vimos la película Neon Demon o El demonio del neón. Y en esta película, Keanu Reeves tiene un papel bastante de villano. Me sorprendió mucho y te quería preguntar si a vos se te ocurre otro papel de Keanu Reeves de soporte o principal donde él sea el villano. La verdad no me acuerdo porque sé que él ha hecho varios, como en esa época después de Matrix y ahora que hizo los relanzamientos modernos, empezó a hacer como papeles más pequeños y románticos y cosas así. Pero tengo que ser honesto que un papel así como de villano, como directamente como este, no lo recuerdo. ¿Tú tienes algún otro? Solamente se me ocurre en Scanner Darkly, que fue como un papel un poco bastante difuso, que no sabíamos si realmente era el héroe, era el villano, al final nunca estuvo muy claro. Es el único que se me viene a la cabeza, Sebas. Sí, es que es un actor que tiene un catálogo muy grande, entonces es difícil conocer todas las películas, pero fue curioso verlo, pues porque normalmente uno lo tiene asociado como alguien amable o como una personalidad pues seria y eso, y aquí pues como agresivamente quería ser antipático. Sí, sería algo así como ver a Tom Hanks haciendo un papel de villano. Night Stalker. Night Stalker. Is terrorizing Los Angeles. I can handle myself. That's me. I'm your girl. I will do whatever it takes for this role. Sky, Heather, and get back out there. No, I. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cinema Jam, el podcast donde dos amigos se encuentran regularmente, una vez, dos veces por semana, para analizar películas, hablar de películas, compartir nuestras opiniones con ustedes, nuestros seguidores y oyentes, y también escuchar sus comentarios, su feedback y planear siguientes géneros para discutir. Como siempre, soy Pablo Vélez y me acompaña mi buen amigo. Sebastián Gómez. Hola Pablo, listos para el fin del mundial mientras vemos películas de horror en la farándula. Pensé que ibas a decir el fin del mundo por los fuegos forestales que hay en Canadá, que tienen a medio Estados Ah, Unidos cubierto de humo. Y hay tsunami, alerta de tsunami hoy en México, o sea que sí puede ser que se acerca el fin del mundo. Puede ser el fin del mundo y qué mejor forma que hablar de películas de terror en este género que estamos llevando a cabo en el mes de julio, que hemos denominado el lado oscuro del horror en Hollywood o el dark side del horror de Hollywood. Hoy vamos a hablar de una película que de pronto tiene un poco un ángulo diferente, no es tanto de Hollywood como tal, es más del mundo de la moda, pero igualmente tiene muchos elementos similares a los que ya hemos analizado hasta ahora en este género. Igual es en Los Ángeles, entonces aplica pues esa parte del espectáculo de Hollywood. Antes de empezar, me gustaría recordarle a todas las personas que están descubriendo este podcast por primera vez que por favor se suscriban, nos sigan, nos den su like, nos pongan sus comentarios. Sebastián y yo posteamos estos podcasts principalmente en YouTube, donde tenemos nuestros canales para la versión en español o para la versión en inglés. También posteamos cortos de cada uno de nuestros episodios en Instagram, en Facebook, y también están disponibles los audios en Spotify y en otras plataformas de streaming. Y también tenemos una página en Patreon en la cual estamos posteando contenido exclusivo. Los invitamos a que se suscriban, a que nos acompañen, nos apoyen, pero sobre todo que nos den sus comentarios, su feedback, sus ideas para poder seguir creciendo esta comunidad de cinéfilos, que es lo que queremos hacer con Cinema Jam Podcast. Correcto. Y a los que nos están siguiendo en YouTube, vamos a poner un poll para que voten de cuál sería el género para agosto del 2026. Nos Perfecto. ayudaría mucho sus comentarios. Excelente. Entonces, Sebas, hoy vamos a continuar, como ya veníamos diciendo, con el género este del horror del lado oscuro de Hollywood. O como decíamos, no es realmente el mundo del cine, es el mundo de la moda. Y vamos a hablar de la película The Neon Demon o El demonio del neón.
del 2016, una película dirigida por Nicholas Winding Refn, creo que así es como se pronuncia, escrita también por él y por otras dos personas, Mary Laws y Polly Stenham, y protagonizada por un cast muy amplio, con un montón de nombres muy conocidos en roles bastante particulares, pero principalmente una película llevada, bueno, básicamente liderada como en el papel principal de Jessie, de Elle Fanning, como una modelo joven que acaba de llegar a Los Ángeles a destellar en el mundo de la moda. Y también tenemos un montón de actuaciones, entre ellas Gina Malone, que es una actriz que me encanta. Me parece súper, que debería haber tenido como un futuro más promisorio, un impacto más Sí, grande comercialmente hablando, en el papel de Ruby, una maquillista que es amiga de Jessie, de Elle Fanning, dos modelos, Gigi y Sarah, protagonizadas por Bella Heathcote y Abby Lee, ambas igual, australianas. ambos australianas, efectivamente, y un cast de nombres conocidos como Christina Hendricks de Mad Men, en un papel como una directora de una agencia de modelos, Desmond Harrington. Sí, continúa, continúa. Keanu Reeves en un papel bastante peculiar como un medio villano dueño de un motel, Hank. También tenemos a Desmond Harrington en el papel de Jack. Desmond Harrington conocido por su papel en Dexter como uno de los policías. Y también otro montón de nombres que van apareciendo de vez en cuando a lo largo de la Sí, película. sí, pero realmente la película se centra el Fanny 90% y diría que un 20% Ruby, Gigi y Sara, pues que son Jenna Malone, Bella Heathcote, Abby Lee. El resto entran y salen, pero estos son como los que uno ve hasta el final, que el 10%, pues el último 10% de la película son prácticamente estas tres muchachas nomás. Perfecto. Entonces, Andando un Sebas, poquitico de spoiler ahí. perfecto, Sebas. Yo creo que antes de que empecemos a analizar la película, haciendo el resumen que siempre hacemos y analizando actuaciones, cinematografía, los aspectos de la dirección y demás, me gustaría leer, compartir la sinopsis tal cual aparece en la IMDb. Es la siguiente. Jessie, una aspirante a modelo, acaba de llegar a Los Ángeles. Sin embargo, su belleza y juventud, que despiertan una intensa fascinación y envidia en el mundo de la moda, podrían tener consecuencias siniestras. I see 20 or 30 girls come in here every day from small towns with big dreams. Some girls crack under the pressure. You're going to be great. What's it feel like? You walk into a room. It's like in the middle of winter. You're the sun. It's everything. Ese fue el tráiler de la película The Neon Demon del 2016, El demonio del neón. Y como siempre empezamos nuestro podcast, Sebas, me gustaría saber cómo te pareció la película. Pues es una película que no me la había visto, esta era la primera vez que me la veía, la tenía ahí como en el radar desde hacía tiempo, particularmente porque el director Nicholas Winding Refn siempre me ha parecido que es un director interesante, visualmente es impactante, me la vi en el laptop porque sabía que tenía elementos de terror, entonces no la quería ver en la televisión, pero me hubiera gustado de pronto ver en una buena televisión para apreciar mejor. Tiene unos colores, ediciones muy interesantes. Se ve la influencia de la familia de Nicholas Winding Refn, que no sé si sabías, pues que es hijo de un director y editor, y la mamá es una cinematógrafa. O sea que en la sangre lleva todos estos elementos que se destacan en la película particularmente, ¿cierto? No lo sabía, pero se nota claramente que le corre en la sangre. Sí, sí, se nota que, sí, particularmente esos tres elementos, visualmente, la forma en que edita y la forma en la que fotografía las cosas es espectacular, pues. Y pues definitivamente Drive, pues es una de mis películas favoritas, que es la que es con Ryan Gosling. Y pues siempre me ha gustado mucho esa película, con una actuación impresionante de este comediante Albert Brooks, que de pronto algún día deberíamos hablar como
Ahora mencionabas en el call opening que Keanu Reeves no ha hecho muchos papeles de villanos. Ver a Albert Brooks en la película de Nicholas Winding Refn como villano es una cosa de locos. Y después de que hablamos del el call opening, me acordé que Keanu Reeves hizo su debut directorial en una película en la que él era el villano, que es The Man from Tai Chi, o sea, que de pronto siempre estuvo buscando como estos roles, pero nunca se los quisieron dar. Pero volviendo a esta película, es muy interesante, es muy fascinante, pero no me gustó. Adelantándome un poquitico al final, es muy interesante, la verdad, es muy, muy interesante, particularmente visualmente, pero hay algo en la estructura que nunca me cuajó, y no sé si es el hecho de que la forma en la que él la filmó, porque la filmó cronológicamente. El Fanning realmente tenía 16 años cuando empezaron a filmar esta película y tenía 17 cuando la terminaron de Ujú. filmar y 18 cuando la lanzaron. Entonces, no sé, hubo como que cosas como que nunca me cuajaron completamente, aunque cumple perfectamente esa parte del horror del showbiz de Hollywood, porque es casi sobrenatural la experiencia de ella y me pareció fascinante de todas formas. ¿A ti cómo te pareció la película? ¿Esta es la segunda vez que te la veías o ya te la habías visto? Esta es la segunda vez y la propuse porque desde que me la vi me di cuenta que era perfecta, que encaja perfecto en cualquier género que fuéramos a hacer de ese lado oscuro, mundo de cine, de la fama, de la moda, de lo que sea. Y la verdad es que desde que me la vi me llamó muchísimo la atención el tema, lo que vos describiste ahora, la cinematografía, la producción, la calidad de las imágenes, los colores, es de un gusto impresionante. Sí, Se definitivamente. Sí. son fundamentales en la película en contar lo que está pasando aún más que la historia como tal. Porque lo que vos decías, Sebas, es verdad. La verdad es que la historia, y podemos hacer un pequeño resumen, es muy, muy, muy sencilla. La típica niña que viene a un pueblo perdido a la mitad de la nada, llega a Los Ángeles con sueños de fama y demás, y se encuentra con una cantidad de personajes que por un lado se quieren aprovechar de ella, y por otro lado, le toman envidia las modelos competidoras y que eventualmente terminan con ella. Literalmente acaban con ella. Y eso. Es eso la película. No, no, no hay nada más. Sí, es literalmente, hemos hablado en las otras películas que vimos, no solo de julio, sino de junio, que entran a la maquinaria de Hollywood y son consumidas y escupidas por la maquinaria y desaparecen o terminan en el éter. En este, literalmente son consumidas y no escupidas, sino que procesadas y las absorben completamente, literalmente. Ahorita podemos ser más específicos al respecto. Sí, la verdad me recordó mucho a Suspiria ahora que mencionabas, pero la nueva, la de Luca Las Guadagnino dos. del La 2018, las dos, también, las sí. dos, sí, exacto. La nueva tiene mucho de ese uso moderno de los colores que había hecho D'Argento vanguardísticamente hablando Sí, hace mucho tiempo. Pero obviamente eso viene de la época de ese cine galio italiano, de ese uso de colores muy vibrantes. Pero seguí, tenés toda la razón, Sebas. no, y curiosamente, cuando mencionaste Suspiria, yo dije, sería Nicholas Winding Refn el que la dirigió, y porque es el estilo visual muy, muy, muy similar, y incluso la historia muy similar, pues, o sea, podemos mencionar aquí un poquitico. Aquí hay un cierto toque de brujas y de cosas así alrededor de uno de los personajes, sino que solamente lo vemos en los últimos, prácticamente, diría que de los últimos 10 minutos, o sea, creo que ni siquiera en la tercer acto, sino como ya al final de la película vemos que existe cierto tema de brujería ahí metida, pues. Pues sí fue para ti obvio al No principio, no, sé, nunca lo... digamos que es un punto de debate. Yo no estoy muy seguro de que sea brujería, porque no hubo en ningún momento como una ceremonia o algo. Lo que vimos, obviamente, y aquí viene el spoiler grande, es... Digámoslo de una vez, sí, hágale. Es Ah, una película del 2016, de hace 10 años. ¿Qué vamos a hacer? decirlo vos, Sebas, y yo añado, porque yo creo que no son brujas, pero decí vos. No, básicamente vemos toda la historia de Jesse. Se mezcla con creeps o con fotógrafos de, de todo. O sea, vemos todo, pero realmente nunca le pasa, para ser honesto, nunca le pasa algo absolutamente malo. Pero sí todo el mundo menciona que ella tiene algo especial, como una energía, como que cuando entra, incluso lo vimos en el trailer, cuando entra a una habitación, la gente es como si fuera que el sol entrara en una habitación que está en el invierno, básicamente, como que iluminara todo el mundo.
Entonces a la final, al principio conoce a Ruby, una maquilladora, y ella la invita a que, pues, básicamente, si tiene problemas, pues que la contacte. eh, Se le tira sexualmente, pero Jesse, al tener 16 años, realmente no tiene experiencia sexual. Y a la final decide como que contactar a las dos amigas modelos que conocen también al principio y deciden matar a Jesse. Y entre Ruby, Sara y Gigi se la comen, se bañan en ella, tienen, pues sí, básicamente se bañan en la sangre y en una bañera y toda la vaina. Y incluso vemos pues que Gigi, interesantemente, es una modelo que se ha hecho muchas operaciones, ¿cierto? Constantemente se está operando. Es una belleza falsa, no es capaz de digerir a Jessie y termina vomitándola y se suicida porque se la tiene que sacar. En cambio, Sara, que es la... Sí se llama Sara, ¿cierto? Sí, se llama No Sara. estoy equivocado. Se llama Sí. Sara. Sara, que es como la más natural, pero la que menos tiene trabajo, termina como absorbiendo más esa energía. Pero yo digo que es como brujas porque a la final Ruby hace como ese como esto en el baño de la luna, desnuda, y termina como sacando, Hay como algo. dando, o sea, el niño de la luna, ese, como ese mito de las brujas del niño de la luna que da como como pare, como en la luna, porque Sí. empieza a salir un montón de sangre de ella y no, No uno sé, no no, sabe no, pues no. si hay algo más ahí. Sí, tienes razón, ¿no? Hay una escena con Ruby que me parece que es el personaje más interesante de todos. El de Jenna Malone, que sí, da a indicar que está haciendo algo, que está como haciendo algún tipo pues como de invocación, pero todo esto es luego de que matan a Elle Fanning, al personaje Sí, de sí. Jesse, que se la comen, aunque nunca lo vemos en la escena. Vemos ella cuando se están bañando y limpiando pues por la sangre de lo que hicieron. Y Sí, hay que decir, esta película es bastante puritana a pesar de todo. un momento, Sebastián María, porque esta película tiene una escena que no me la esperaba yo cuando me la vi y que ahora que me lo voy a ver una segunda vez, no entiendo el por qué está esa escena en esta película. No entiendo ¿Cuál absolutamente. es? Jenna Malone, aparte de ser, ¿La de Puma? Jenna Ah, Malone, no. aparte de ser maquilladora de modelos, también es maquilladora de cadáveres en una morgue. Y en una escena hacia el final, cuando ya empiezan a mostrarse todos estos elementos más de terror, hay una escena en la cual ella se queda sola en la morgue con un cadáver de otra mujer, porque bueno, Jenna Malone, el personaje de ella, Ruby, es una lesbiana. Y pues de estas escenas que uno realmente no ve en el cine, hay una escena de necrofilia, básicamente. Y no va extremadamente hasta ya como en Necro Romantic, que es la famosa película esta alemana de los 80 que está vetada en todos lados, pero es una escena bastante chocante, completamente fuera de lugar en el contexto del resto de la película. Y por eso te digo, sabes Y que editada con la escena con Ella Fanning ahí, pues con Jessie. exacto, entonces intercalan escenas de Jenna Malone con el cadáver, básicamente pues besándose. Y hay escenas también en el fondo de ella pensando que es con el Fanning, con el personaje de Jesse. O sea que así como muy puritana la película, la verdad no lo es para nada. Pero hubiera habido, o sea, si el director se atrevió a hacer algo como esto, hubiera podido empujar la película un poco más y haberla hecho Sí, mucho más cruda en el tema del terror. sí, hay básicamente dos escenas de así, pues completamente como, o tres escenas realmente como de terror puro, que pues diría esa de la morgue, diría que es una, la otra pues obviamente no vemos ni siquiera cómo consumen a Ella Fanning, sino que vemos es la sangre, pues bañándose en sangre. Pero la escena en la que Gigi pues se mata y escupe un ojo y Sara se come el ojo, pues son como las escenas como más impactantes de horror, pues digámoslo así. Pero igual es bien, o sea, es muy bien hecha la película, o sea, igual no voy a negar que es una película que se nota mucho, pues que hay mucho talento detrás de la película, es de ese Hablemos, estilo. el foco principal es el Fanning. Y como decías, esa tal vez es uno de sus primeros roles, pues como adulto, semiadulto, quiero decir, porque Semiadulto, porque tiene 16 años. Em, ¿Cómo te pareció y eso? es justo después de Super 8, creo, ¿cierto? Sí, Entonces, uf, sí, tienes toda yo la razón. creo que
Entonces sí, es bueno, una no sé, creció muy rápidamente. ¿cómo te va a decir? Porque me parece que para haber sido ella la que tenía que echarse la película al hombro, me pareció una responsabilidad muy grande para alguien tan joven. Me parece que, Claro. aunque obviamente es una chica pues que es muy linda, era joven y toda la cosa, no estoy muy seguro que captaba el por qué era pues como esta, no sé, como encarnación de la belleza que supuestamente veía todo el mundo. No estoy muy seguro, no lo veía yo personalmente. Creo que a la Entonces, final es más la inocencia, que se nota que sí, todavía tenía esa inocencia. tal Incluso vez. Ruby lo menciona al principio, de pronto no es ese sex appeal, esa fuerza sexual, porque no la tiene y es obvio que no la tiene. Y antes me pareció interesante eso, pues que no, normalmente cuando muestran ese tipo de historias de que llegan a Hollywood, siempre lo que muestran es que caen en la droga y caen en el sexo. Y eso es lo que las destruye. En esta conserva esa inocencia hasta el final, aunque sí se ve la transformación, pues particularmente cuando aparece la escena de los triángulos, cuando empieza el primer modelaje de pasarela que pasa, ahí es como vemos como el cambio de la personalidad de ella, y al final eso es lo que la lleva como a la destrucción, pues básicamente como que Rudy, cuando la rechaza es que decide que se la va a comer. No sé, mejor dicho, si no la puede tener ella, no la puede tener No nadie, puede entonces tener nadie, decide sí. como hacer el sacrificio, creo que es como la intención. El, entonces sí está como esa inocencia que en el borde de transformarse en sex appeal, que de pronto es lo que la hace captivante e interesante para toda esta gente. Ujú. Pero sí, no sé, no, nunca fue pues así como que, oh, es la mujer 10 pues no, sí, tienes razón, no, nunca se sintió esa parte. En cambio, No es Bo Derek, no. si me preguntas a mí, la persona que tenía un carisma súper grande cuando estaban en diferentes escenas era Gina Malone. Yo insisto que ella tiene como una cierta figura, porque pues no es como un físico así muy tradicional, la verdad. Es un poco más tirando como algo medio gótico, si se puede decir de alguna Sí, forma. Tiene una cara sí. muy particular, pero tiene mucho carisma como actriz. Me gustó mucho desde que la vi bueno, hace mucho tiempo cuando la vi en Donnie Darko. Y pues en este papel que hace de Ruby, esa como amiga medio manipuladora y después todo lo que vemos que hace. Me parece que es ella la que lleva más la película. Cada escena con ella como que la película cogió un poco más de dinamismo, más movimiento. Cuando Sí, solamente cuando ella aparece, avanza la avanza. película. Exacto. Tanto pues que es ella como la catalizadora del final, o sea, de todo el desenlace de lo que pasa. Es ella la que decide que porque la rechazó, se la va a comer literalmente. Y después de eso, que va a hacer esta ceremonia y demás, ¿cierto? Entonces, Sí, ujú, y es curioso que desaparezca en esos últimos 5 minutos, ¿no? Es, cuando están haciendo la última tomas o fotografías de Gigi y de Sara, prácticamente vemos la ceremonia en la luna llena y desaparece de la película. Me pareció interesante porque sí, la verdad siempre estuvo como empujando la evolución de el Fanning, pues en la película, tiene razón. el otro personaje de reparto que me gustó mucho fue Alessandro Nivola, que hace el papel de Roberto, el diseñador de Sí. modas. Hay una escena en la cual él la ve a ella por primera vez cuando están haciendo el casting, un casting pues que es brutal, es una cosa que si es así en la vida real, eh, qué horror. Em, y es como esa Pero me etapa. recordó un poquitico al de Triangle of Sadness, ¿te acuerdas? El Sí, de los muchachos. efectivamente, tal cual, inclusive mucho más brutal porque no había pues como ningún tipo de risas y de nada, como en el Triangle of Sadness, aquí era una mirada, no me servís, andate. Y cuando la ve a ella, a El Fanning, hay un momento en el cual se queda la cámara enfocada en él, casi un minuto o más, viendo como toda la transformación de su expresión, de cómo se emociona al verla, de cómo reconoce que es ella la modelo que él quiere para poder cerrar su desfile que vos mencionas ahora. Tiene algo. Me pareció muy bacano. Esa parte me pareció muy bien hecha y me pareció una actuación espectacular de alguien que no dijo una sola palabra en ese momento. Sí, la verdad fue muy bueno. Yo también sentí eso porque incluso creo que Gigi luego se burla de ella de que, te tuviste que haber acostado con él
y Jesse dice, no, yo no me acosté con él. No, pero podrías, tienes algo muy masculino en ti. Como Así él dice, porque todo el mundo sabe que es gay, pero que no importa que... creo que claramente se nota que es. Efectivamente, efectivamente. Pero que a pesar de todo eso lo muestra él con... O sea, ni siquiera hubiéramos necesitado la conversación de Gigi para eso, pues, pero fue como el pasivo-agresivo, pues, de las modelos, del mundo de los modelajes, o sea, que sirvió. Pero tiene toda razón, mostró mucho con los ojos y con la cara y la sonrisa, incluso pues porque estaba jugando como con una pañoleta, como dándole figuras a la pañoleta, no le paró bolas, creo que esa era Sara, ¿cierto? La que Sí, modeló antes de ella. sí. Tengo que admitir, casi nunca reconocí a Sara, no sé, porque se parece Se demasiado parece, la modelo más genérica de todas, siempre fue Sara para mí. los dos se parecían un montón, yo no sé, tampoco la reconocía, me queda muy difícil Y lo peor de reconocer todo, entre ellas. y lo peor de todo, que la que más películas tiene es Sara. Ha hecho un montón de papeles, hasta estuvo en estoy casi seguro que es una de las amigas del Diablo Vista a la Moda en la original. O sea que eh, uno ve ahí un montón de gente que uno la reconoce, ¿cierto? O sea, en cierto modo, pero no voy a negar que Sara es como la más genérica y a la final la que termina como siendo el reemplazo del Fanning parece ser. Pero sí. Dos actores que son muy buenos, de diferentes formas, de diferentes estilos, que tuvieron aquí unos papeles muy cortos, uno un poquito más largo que el otro, fueron Keanu Reeves y Christina Hendricks. Christina Hendricks tuvo solamente un papel muy pequeño cuando la vimos firmando a Elle Fanning Sí. como modelo en su agencia. Y inclusive tiene un pequeño speech y demás, que es muy bacano. Ella es una actriz magnífica y para aquellos que conocen a Mad Men, ella pues era la chica de Mad Men, con la jefe de la secretaria, se me olvida el nombre en este momento. Y pues es una persona, una actriz espectacular. Y Keanu Reeves es Keanu Reeves, pero en esta película es un Keanu Reeves malvado. Sí, es como un dueño de un motel, básicamente, pero que explota a la gente, Se básicamente es un mete, pimp se también. mete en los cuartos y en una escena aparentemente abusa de una niña. En fin, es una cosa pues completamente malvada. Me hubiera gustado mucho más ver más cosas de Christina Hendricks y de Keanu Reeves. Me parece que faltó un poquito más de tiempo con ellos, la verdad. Sí, yo no sé, yo la verdad creo que la película se sintió un poco improvisada, como que no tenían claro muchas de las cosas y como que me da la sensación de que llegaban a un sitio y Nicolas Winding Refn como que diseñaba la escena, tenía como la idea de lo que quería filmar, pero diseñaba la escena ahí en ese punto, entonces no permitían como de pronto más evolución de los personajes, exceptuando a Ruby y a Jesse. Son como los únicos que uno realmente ve durante toda la película como que evolucionan. En cambio, los otros, lo que tú ahorita lo me dijiste, entraban y salían, entonces uno nunca lograba como conectar lo suficiente con ellos, a pesar de que tenían muy buenas escenas, como que son personajes que nunca logramos avanzar porque nunca los conocimos. Exacto, Eso exacto. es algo positivo y negativo en algunos casos. Pues en este caso sentí que fue un poco más negativo. Incluso el fotógrafo con el que tiene una muy buena escena, Desmond Harrington, Ujú, es el Jack, ujú. fotógrafo súper famoso pues en este mundo. Y tiene una escena muy buena del Fanning con él, pero también fue como que una escena visualmente muy interesante, pero que donde está la evolución. Llegó, Es el mismo personaje cuando lo vemos al final. llegó, nos desgastó, se fue y apareció al final un momentico y ya, y eso fue todo. Sí, Eh, exacto. Sebas, ya hablamos entonces pues como general de las cosas principales de la película, la dirección, que nos gustó mucho pues como el estilo del director, de Nicholas, nos gustó mucho también, digamos, como todo lo que es visualmente esta película, porque visualmente es espectacular. Nos pareció que Sí, la historia es un poco muy sencilla, que tal vez el final, aunque ya lo discutimos, nos pareció un poco flojo. Tal vez el Fanning, al ser tan joven, no tenía pues como ese dinamismo que necesitaba su personaje, pero igual pues transmitía esa belleza, esa inocencia que puede tener una chica pues de 16 años, y que algunos de los personajes de soporte, de los supporting cast, como Gina Malone, como el fotógrafo que mencionabas, Desmond Harrington, Desmond. como, sí, como este Alessandro Nivola, todos tenían, inclusive las modelos, Bella Hawthorne y Annabelle Lee, también tenían como unas contribuciones muy importantes, pero que pronto nos hubiera gustado ver más de los nombres más grandes que eran Christina Hendricks y Keanu Reeves. Así con ese resumen rápido, Sebas, diciendo las tres preguntas que hacemos para cerrar el podcast. ¿Te gustó? ¿La recomendás? ¿Y te la volverías a ver? ¿Sabes qué? Voy a cambiar mi opinión. Sí me gustó,
gustó lo suficiente, no me Cambiaste de opinión. encantó. Por primera vez en la historia de Cine Jam Podcast, después de empezar el análisis, Sebastián cambia su opinión. Yes. Sí. No me encantó, no me enamoró, no, probablemente no me la vuelva a ver. No me pareció que tenía suficiente como para volverme a ver, no como Drive, por ejemplo. Pero sí creo que puedo decir que me gustó, porque a la final pues, me mantuvo entretenido. Hay escenas que eran demasiado largas, no voy a negar que yo creo que ese fue el problema, que como que era como, que, ok, que va a pasar aquí algo, o vamos a seguir aquí viendo a esta persona sentada ahí sin hacer nada. Entonces fue como que eso. Y la recomendaría de todas formas, me parece que vale la pena como vérsela una vez. Hay cosas interesantes pues particularmente en la edición y en la fotografía. Me pareció que valió la pena vérmela. En el caso tuyo, me imagino que las tres sí, sí, sí. La película, sí, me gusta, me parece una película que es interesante, como vos decís. Es una película que recomiendo, sobre todo a las personas que les gusta ver películas que tengan un estilo muy original, muy claro, con un director que tiene pues una visión de lo que quiere visualmente hablando muy definida. Para alguien que estudia, por ejemplo, cinematografía, como la producción, como los colores que van detrás de la filmación, esta película debería ser extremadamente interesante de ver. Mm. Si me la volvería a ver, yo creo que no. Ya van 2 veces, creo que es suficiente, pero no, me gusta y la recomiendo. De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos su tiempo y ojalá les hayan gustado la conversación. Denos, déjenos, déjenos sus comentarios en YouTube o en Spotify o en su plataforma de podcast favorita, donde pueden pues también como decirnos qué les gusta o cuál es su película favorita de Nicolas Winding Refn, por ejemplo. Algún día tengo que verme la trilogía de Pusher, que yo sé que es una vez que las tengo en mi lista de vérmela, sino que no es muy fácil de conseguir aquí en Estados Unidos, pero me gustaría mucho verme esa. Pablo, ¿tienes una cosita para recomendarnos hoy? Pues sí, ya que estábamos hablando de Gina Malone en esta película, hay otra película que es una obra un poco oscura, poco conocida del terror, digamos, ecológico, que podría ser un género interesante para gusto. Si te llama la atención, Seba, y lo podemos proponer a nuestros oyentes, como películas que el horror sea relacionado con la naturaleza. Hay una película que se llama Las Ruinas, The Ruins. The Ruins es una película del 2008, dirigida por Carter Smith, escrita por Scott B. Smith y protagonizada por varias personas, entre ellas Gina Malone. Es sobre unos turistas americanos en México que dan una pirámide abandonada y en esa pirámide abandonada hay algo relacionado con la naturaleza que los empieza a cazar. Es muy interesante, Sí, nunca me la he visto, pero la conozco, la tengo como dentro para vérmela algún día. es Por el divertida. lado mío, sí, por el lado mío creo que voy a recomendar, no, por el lado mío voy a recomendar Drive, la verdad, la película de Nicolas Winding Refn, por lo menos en la IMDb es la que está mejor calificada, aunque mucha gente puede recomendar la trilogía de Pusher, que la hizo en su país de origen, en Dinamarca. Nunca me la he podido ver, pero dicen que es muy buena. Pero por lo menos lo que es Drive, que es la película que mencioné ahora con Ryan Gosling y con Albert Brooks, es muy buena, muy interesante. También tiene mucho de este estilo pues de luces de neón. También ocurre en Los Ángeles y también tiene como filmada de noche, entonces muchas luces y sombras y reflexiones, que es como el estilo que le gusta definitivamente a Nicolas Winding Refn, y pues me parece que es para mí la mejor película de él, definitivamente. Pues me he visto varias de él y siempre Drive es la que pongo como referencia. Bueno, hasta la próxima. Keep jamming about movies. Hasta la próxima, muchas gracias.